palabra están por encima de todas las cosas. Damos gracias a Dios porque durante este año hemos podido trabajar en una serie de temáticas con un contexto actualizado en función de contrarrestar algunas ideologías, falsas doctrinas que se han venido levantando, para poner un punto de vista teocéntrico, bibliocéntrico, acerca de algunos principios que para nosotros son esenciales, son fundamentales, pero que para otros simplemente son unas cuestiones de religión. Nosotros no profesamos una religión, nosotros creemos en un Dios vivo y verdadero. Nosotros creemos en Dios y en su palabra, creemos en la obra redentora de Jesucristo, creemos en la obra transformadora del Espíritu Santo a través de la regeneración en cada uno de nosotros. Creemos en el llamado a una eternidad con Cristo, por medio de Él, por Él y para Él. Creemos en una salvación eterna. Son elementos fundamentales que siguen, que fundamentan nuestra vida cristiana. La doctrina no puede ser una doctrina establecida a través de ideologías humanas, pensamientos filosóficos. Tiene que ser fundamentada a través de la palabra de Dios. Y en aras de eso hemos venido desarrollando una serie de temáticas. Acabamos de terminar la serie Principios de Autoridad. En consecuencia, la necesidad de un mundo en caos, en decadencia, donde la autoridad se ha perdido, donde ya no hay autoridad reconocida, establecida, que ejerza su delegación de autoridad que le ha sido entregada, pero bajo el temor de Dios. Y hablamos de naciones, hablamos de iglesia, hablamos de familia, hablamos de sociedad. Pero ahora comenzamos, y es el día de hoy precisamente, estamos dando inicio a una nueva serie. Y esta serie la hemos titulado Evidencia de un veredicto. Evidencia de un veredicto. La palabra evidencia habla aquello que es argumentativo, representativo y comprobativo de algo que se necesita sustentar. La evidencia como aquello que utilizamos para comprobar algo. La evidencia son los elementos que sirven ¿para qué? Para comprobar una hipótesis. Ahora, evidencia de un veredicto. Un veredicto es una sentencia, es un dictamen, es una conclusión final. El contexto de este título está muy alineado con una literatura que muchos conocen, y es un libro de George McDowell, Evidencia que exige un veredicto. Está muy alineado con esto, y precisamente esa bibliografía es una de las que vamos a traer a memoria, a colación, en algo que es verídico, es decir, que es comprobable, que es sustentable, que es real. Tu fe y la mía tienen un sustento, primero a nivel teológico, pero también a nivel científico, arqueológico, histórico, profético. Y son cada uno de esos niveles los que vamos a tocar a lo largo de esta conferencia. Hoy comenzamos apenas con la introducción a todo este tema. Pero vamos a tener la oportunidad, el gran privilegio de contar con nosotros en la segunda sesión de esta conferencia a la pastora Rocío del Pilar Viva Fajardo, química de la Universidad Pedagógica, docente, maestra, profeta de Dios y pastora de esta iglesia, dándonos el punto de vista científico y hallazgos arqueológicos que corroboran los fundamentos científicos de la veracidad de la palabra de Dios. También tendremos el gusto de tener con nosotros a Danilo Mosquera como conferencista, capellán de una de las iglesias importantes aquí en Bogotá, teólogo,
que nos va a compartir el punto de vista de la evidencia de las Escrituras desde el punto de vista profético, el cumplimiento de lo que Dios ha establecido en la palabra de Dios. Tendremos también el agrado de tener con nosotros como conferencista a Alexander Ariza, docente, persona que se ha preparado secularmente para enseñar ciencias y sociales, que conoce el trasfondo de la temática histórica, y también teólogo, que estará compartiendo con nosotros la evidencia de la palabra de Dios, de nuestra fe desde el punto de vista histórico. Y al final estaremos tocando el punto de vista del sustento teológico a través de este su servidor. Muy bien. Quiero que comencemos con 3 versículos en mente en esta mañana. Como lo mencioné hace un momento, vamos a tocar simplemente desde hoy un aspecto introductorio. Y para entrar allí quiero aclarar varias cosas. La primera, no soy científico, ni pretendo serlo. Pero sí es necesario traer a memoria, citar algunos argumentos científicos que sustentan la palabra de Dios. Y para ello pues tenemos que referirnos a ciertas bibliografías y a ciertos escritos que han pasado una prueba de análisis y que han pasado una prueba de revisión exhaustiva para poderlos traer hoy aquí a colación. Y por eso cito nuevamente algunas de las fuentes que vamos a estar trabajando. John McDowell, no solamente con su libro Evidencia que exige un veredicto, sino con otros escritos más. Uno más contemporáneo, Michael J. Behe, que habla de la caja negra de Darwin, argumentando desde el punto de vista totalmente científico y arqueológico que la teoría de Darwin, que sustenta la evolución natural de las especies, fundamento de la teoría de la evolución, pues no es correcta, y más hoy en día hablando de los hallazgos científicos. También algunas lecturas seleccionadas a través de Intelligent Design, diseño inteligente, que es hoy en día uno de los elementos fundamentales que se están revisando en razón de poder tener una discusión argumentativa acerca de la realidad de las Escrituras, entendiendo como tal que el diseño del mundo en general no pudo haber sido otro, sino por una mente absolutamente inteligente, un diseño ordenado, programado, organizado, no el objeto del azar. Y cito también en esta mañana de manera representativa un ministerio que ha marcado mucho mi vida y con seguridad que tengamos un poco de paciencia. Pero vamos a desarrollar 3 elementos principales. El primero de ellos, la palabra de Dios, la Biblia inspirada por Dios. La Biblia inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3 del 16 al 17. El segundo elemento que vamos a trabajar en esta mañana es orígenes. Génesis 1.1. Orígenes. Génesis 1.1. Y el tercer elemento que vamos a trabajar en esta mañana es el universo producto de un Dios creador. El universo producto de un Dios creador. Salmos 19.1. Salmos 19.1. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra, el primer pasaje, que coincidencialmente, y digo coincidencialmente porque no nos pusimos de acuerdo, la hermana que abrió en el devocional en esta mañana tocaba, y es allí en 2 de Timoteo capítulo 3.
Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y nos dice el versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando dice allí toda la escritura, es toda la escritura. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. La escritura no fue inspirada a través de hombres sabios o de hombres superdotados. No, la escritura fue inspirada ¿por quién? Por Dios. Es decir, fue revelada, fue dada, otorgada ¿por quién? Por Dios. ¿Cuál? Toda la escritura. Toda la escritura. Y ese es un elemento fundamental que tú y yo tenemos que tener claro a nivel de fundamento de nuestra fe. Si decimos que toda la escritura es inspirada por Dios, cada palabra que se relata en la escritura es exacta, es verídica. No tiende al error. La palabra de Dios es íntegra, es consistente. ¿Cuántos alabamos al Señor por eso? Gloria a Dios. Tenemos un fundamento de nuestra fe y es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Por eso ahí mismo, en 2 de Timoteo 3, el capítulo que se leía en el devocional, dice, porque hay algunos que, versículo 9, con su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos hombres que, dice, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Cuántos sabemos que hay hombres hoy en día, y han existido, existirán y seguirán existiendo, hombres réprobos en cuanto a la fe? Quiere decir esto, corruptos de entendimiento, que simplemente traen argumentos humanos, filosofías para contrarrestar la verdad de Dios. Pero no pueden, porque la verdad de Dios es absoluta. Cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Por eso Pablo, exhortando a Timoteo, le dice allí, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué versículos maravillosos, qué capítulo precioso. La tarea hoy en día de cada uno de nosotros es persistir, perseverar en la doctrina. Versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Todo esto hace parte de la vida cristiana. Perseverar en la doctrina es fundamental, es esencial. Y por eso decimos, nuestra fe no se sustenta simplemente en un salto al vacío. Nuestra fe se sustenta en la palabra de Dios, la cual es verídica, la cual es comprobable, la cual es real, verdadera. Entonces, cuando Dios nos dice, ahí en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Es decir, nosotros, todo comienza en Dios a través de una acción voluntaria, consciente, racional. Venimos a Dios de manera coherente entre nuestra acción y lo que pensamos, humilde delante de Él. Pero de ahí en adelante comienza a desarrollarse algo que se llama la fe. Pero primero empieza con algo que consciente. Y cuando hablamos de consciente, hablamos de razón. Razonamos, debemos razonar por qué buscamos a Dios. Hoy comenzamos a manera introductoria la charla en esta mañana haciendo algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué buscas? ¿En quién crees?
en qué se fundamenta lo que crees. Y todo eso son elementos que nosotros tenemos que revisar. Gloria a Dios. Entonces este primer versículo nos abre un panorama. Y el panorama es la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. Hay un elemento que se revisa a nivel catedrático y se llama sola Scriptura. Es un término que habla de la suficiencia de la palabra de Dios. Y hay toda una reflexión en torno a esto, argumentativa, catedrática, teológica y filosófica en torno de eso. Los que estudian, los teólogos, saben de qué estamos hablando al respecto. Y allí lo que se habla y lo que se busca es decir, es la palabra de Dios es real, la palabra de Dios es verídica, la palabra de Dios es suficiente, la palabra de Dios es completa, no le falta nada, lo tiene todo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros sentimos un alto aprecio por las Escrituras? Amén. ¿Eres consciente del valor de las Escrituras? Amén. Las Escrituras para nosotros no pueden simplemente ser algo simbólico, sino porque es el tesoro más grande, aparte de Dios mismo, que tú y yo tenemos. Lo repito, la Biblia es el tesoro más grande, aparte de Dios, que tú y yo tenemos. La palabra de Dios no podemos verla sino como la misma revelación de ¿quién? De Dios mismo. Su propia revelación. Dios se ha revelado en su libro a nosotros. Cuando usted lee las palabras que están allí escritas, reseñadas en la Biblia, está leyendo las palabras de la misma boca de Dios. Y eso es una tremenda realidad, amén. Eso nos da confianza, eso nos da tranquilidad en nuestra fe y en lo que profesamos. Pero también nos obliga a obedecerlo, a entrar en sumisión, en alineamiento con las Escrituras. Cuando tú y yo miramos la palabra y decimos, aquí están las palabras que han salido de la misma boca de Dios, tú y yo nos interesamos por eso. Por eso el salmista allí decía, ¿no? Bienaventurado todo aquel. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en ella medita de día y de noche. El fruto de la prosperidad está en un hombre que se deleita en la palabra, la verdadera prosperidad, la luz de la palabra. Es consecuencia del deleite, de la sujeción, obediencia a las Escrituras. La palabra de Dios ahí en Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios siempre ha hablado. Amén, Dios siempre ha hablado. Dios habló desde el principio, continúa hablando, está hablando hoy en día por medio de la Escritura, de la revelación de Jesucristo. Gloria a Dios. Sigue vigente la palabra de Dios. Entonces alabamos al Señor por eso. Entre hermanas compartimos en algunos grupos familiares y lo único que hacemos es hacer una lectura secuencial, versículo a versículo, buscando la palabra rema, la palabra revelada de Dios allí. Y vemos cómo la palabra de Dios es absolutamente vigente, apropiada, adecuada para el momento, para el tiempo, para las circunstancias. Cada día la palabra de Dios es un alimento fresco, aleluya.
La palabra de Dios no tiene igual, no tiene similitud, no tiene comparación. Muchos han estudiado la palabra de Dios. Es más, hoy en día la han metido en las diferentes computadoras para hacerles diferentes análisis. Y se han dado cuenta que esto no pudo ser simplemente una cuestión del azar, no pudo ser simplemente el pensamiento de un hombre. La palabra de Dios desarrollada en muchos años, diferentes épocas, diferentes culturas, Dios tomando a hombres, incluso iletrados, para que escribieran lo que Él mismo les declaraba que escribieran. Muchos de ellos pastores, otros pescadores, otros profetas sacados de allá detrás de las ovejas. La misma ciencia determina que no puede ser posible que esto simplemente haya sido una idea del hombre, porque la escritura, en la medida que fue escrita, que fue reseñada, se ha preservado a lo largo de los años y la historia. Y el compendio de la palabra de Dios es absolutamente íntegra. Se conecta desde el principio hasta el final. ¿Cuántos hallazgos se han encontrado a nivel arqueológico que fundamentan, que argumentan que la palabra de Dios es real? Pero eso se lo dejo a nuestro conferencista que estará tratando esa temática. Cuando nosotros creemos que la palabra de Dios toda ha sido inspirada por Dios, es la misma palabra de Dios hablada, expresada. El Antiguo Testamento no es una compilación de sabiduría de hombres ancianos, no es una compilación de los mejores pensamientos religiosos, no es un conjunto de meditaciones de gente piadosa. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios. No es el pensamiento de ningún hombre. El escritor de los Hebreos dice: era Dios hablándole a los patriarcas por medio de ¿qué? De los profetas. Y hoy ha hablado a través de su Hijo. Los evangelistas registran a Dios mismo hablando a través de ¿quién? A través de Jesucristo, el Hijo de Dios. El libro de los Hechos nos ha hablado a través de la proclamación del Evangelio, el mensaje de Jesucristo. Las epístolas, Dios hablando a través del entendimiento profundo y el significado de la vida, el ministerio de Jesucristo y la obra redentora. Apocalipsis nos habla de la consumación del Hijo, que regresará en gloria en su segunda venida como juez. La consumación de la comunicación de Dios a este mundo. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es Dios hablando y revelándose al mundo entero. El Nuevo Testamento es Dios hablando y revelando a su Hijo. El Antiguo Testamento es la autorrevelación de Dios. Y ese es el tema del ejemplo. Por eso no podemos pretender creer que el Antiguo Testamento es simplemente la historia de Israel. No. El Antiguo Testamento es la revelación de Dios en sí mismo para nosotros. Su palabra hablada, expresada, quien nos enseña quién es Él, cómo es Él, qué demanda, qué espera de nosotros. Claro, la nación de Israel surge como consecuencia del afán de un Dios vivo buscando tener relación con su creación. Pero el elemento principal, el personaje principal del Antiguo Testamento es Dios, en el Nuevo Testamento Jesucristo. Vemos cómo Dios se revela a través de las Escrituras, a través de la historia, a través de Israel mismo, a través de todo lo que sucede, a través de todo lo que ha acontecido a lo largo de los tiempos. ¿Qué proceso Dios utilizó para revelarse? ¿Qué proceso Dios ha utilizado para revelarse? Segunda de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ¿sí? Que ninguna profecía, la palabra profecía aquí tiene un sentido muy genérico y no significa algún tipo de predicación del futuro.
sino es un anuncio verídico, veraz, de lo que vendría. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El término allí en el original es epiliseos, es decir, significa ninguna interpretación humana o propia, sino que la Escritura tiene un origen en la mente de Dios. Un origen en la mente de Dios. ¿Cuántos sabemos que la palabra de Dios no proviene de ninguna mente humana? Amén, así es. Amén. Eso Amén. es claro para todos nosotros. Gloria a Dios. Y el versículo 21 ahí mismo dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. La totalidad de la Escritura. La totalidad de la Escritura. El término allí en el original teopeustos, inspirada por Dios, toda la Escritura. La redacción de la Escritura es el aliento de Dios, la totalidad de la misma, de acuerdo a Romanos 3:2. La iglesia primitiva lo reconoció, a pesar de que no fue sino hasta el año 393, 397, cuando se estableció oficialmente el canon de la Escritura. ¿Cuántos sabemos nosotros que en la antigüedad lo que se hacía era escribir en papiros, era decir, pliegos? Pero esos pliegos deberían ser transcritos, la tarea de los escribas, a fin de conservar, a razón de los tiempos, la palabra de Dios fidedigna, inerrante. Amén. Amén. Gloria al que vive. La iglesia no ha inventado el canon de las Escrituras. Los escritores del Nuevo Testamento afirmaron que escribieron la palabra de Dios al igual que los escritores del Antiguo Testamento lo habían hecho, inspirados por Dios. Hay alrededor de 320 citas directas al Antiguo Testamento desde el Nuevo Testamento, unas 1000 interrelaciones con el Antiguo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento claramente creían que el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios, no razón de hombre. Ellos sabían que estaban escribiendo la palabra de Dios. Mira lo que dice Hechos, capítulo 22. No anoten allí el versículo, solamente escuchen. Dice, el Dios de nuestros padres, hablando allí de la conversión de Pablo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Dios quiere que escuchemos su voz. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Es por medio de la palabra de Dios que podemos escuchar la voz de Dios. ¿Es así o no es así? Amén, así es. Gloria al Señor. Por eso Pablo dijo en el momento de su conversión, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de hacer después. Eso lo dijo fue Juan en el Evangelio, en las epístolas, allá en la última carta de Juan, ¿no? Que se revela a través de Apocalipsis, ¿no? Hay quienes dicen en la historia que la Biblia es errónea, y hay muchos que sacan pasajes para argumentar su posición diciendo la Biblia se contradice o la Biblia se equivoca. Las declaraciones que hoy en día encontramos se sustentan a través de argumentos y de evidencias científicas e históricas
filosóficas y también a nivel de la misma ciencia que nos dice que la palabra de Dios es real, es verdad. La misma ciencia no ha podido explicar por qué hoy en día siguen encontrándose fósiles de animales catalogados dentro de la especie de peces o elementos o animales que de alguna manera tienen que ver con el mar en las cumbres más altas a lo largo de la faz de la tierra. La única explicación es que allí tuvo que haber mar, y la única explicación es que la palabra de Dios nos dice que el mundo entero fue sometido a un juicio de parte de Dios a través de un diluvio universal. Pero muchos de los científicos siguen argumentando en sus razonamientos y tratando de buscar conclusiones que no encuentran, que no existen, que la única conclusión, la única sustento a eso es la palabra de Dios. Amén. La misma NASA sacó un reportaje hace unos años atrás porque en sus análisis matemáticos estadísticos identificaban que había un día perdido en la historia y no encontraron una razón humana o científica. La única razón, el único argumento fue la palabra de Dios, porque Dios relata que hubo un día en que se detuvo el sol y la luna, es decir, entendiéndose como eso, que el día de las 24 horas como lo conocemos, la tierra dejó de girar y el tiempo se alargó. Aleluya. Y eso lo encontramos allí en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo? La historia de Israel, ¿no? Tremendo. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra respuesta a esta argumentación que hemos trabajado en esta mañana? ¿Cuál es nuestra posición frente a las Escrituras? ¿Creemos realmente en la palabra de Dios? Amén. Y si creemos en su absoluta inspiración divina, y en que es completa y que es suficiente, o de lo contrario no creemos. Nosotros somos 100% creacionistas. Creemos en la creación de parte de Dios. No somos creacionistas evolucionistas ni progresistas, sino lo que creemos es lo que está en la palabra de Dios. Hay algunos que quieren quitarle la literalidad de la palabra de Dios, es decir, que quieren pretender interpretar la Escritura y sacarle otro significado. La palabra de Dios hay que estudiarla de manera literal. ¿Amén o no? Amén. Gloria a Dios. Miremos el segundo punto, los orígenes. Como les decía, esta mañana no es una predicación, es simplemente un análisis reflexivo que nos sirva como introducción a lo que vamos a venir recibiendo en las diferentes conferencias. Los orígenes. Y para ello tenemos que ir nada más y nada menos que a Génesis capítulo 1. ¿Sabes tú qué significa la palabra Génesis? Inicios, orígenes. Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el principio creó Dios ¿qué? Los cielos y la tierra. Mi pregunta es, ¿tú crees eso? Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es veraz. Pero lo dices así, porque la palabra de Dios lo dice, entonces eso es lo mismo que el salto al vacío. ¿Ah? Porque Dios es principio y fin. ¿O lo crees porque Dios lo ha dicho por medio de su palabra, lo argumenta, lo comprueba y nos da evidencia de ello? Amén. ¿Ah? Gloria al Señor. Hay un Dios que creó el universo. O simplemente el universo es consecuencia de una serie de elementos, situaciones, fuerzas que confluyeron en sí para tener hoy
en día lo que tenemos. Oiga, y argumentan eso diciendo que es científico. La teoría del evolucionismo dicen que es una teoría científica, pero no tiene nada científico. Es más, hoy en día los científicos mismos la están catalogando como una religión, porque se necesita un dogma de fe para creer en la evolución. Ahora, entendiendo la fe como un acto de creencia, simplemente que se estipula en supuestos, en argumentos. Nuestra fe es cristocéntrica y se basa en una realidad, la realidad de la palabra de Dios, la realidad de Dios mismo, que se revela por medio de su palabra y por medio de Jesucristo. Esto tiende a ser un poco filosófico, argumentativo, pero es necesario hablar de estos temas. Amén. ¿Hay un Dios creador o no lo hay? Amén. Si lo hay, creemos en la palabra y creemos en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, hubo un principio, hubo un comienzo. No para Dios. ¿Para qué? Para las cosas que creación, para las Dios. cosas materiales, para las cosas que existen en este mundo. ¿Creadas por quién? Por Dios. Por Por Dios. Dios. Que la separa entre los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Sabemos que Dios es sempiterno. Sabemos que Dios no tiene principio ni fin. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y Él es el fin. Gloria a Dios. Tú y yo estamos en libertad en creer en eso o en creer lo que dice la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso es que es importante para todos nosotros entender cuáles han sido el origen de todas las cosas. Y el origen de todas las cosas está en Génesis. Génesis capítulo 1 y 2 nos hablan de la verdad, de cómo Dios creó el universo, de cómo Dios creó al ser humano. ¿Lo vemos o no lo vemos? Amén. Esta expresión, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, tiende a ser una expresión sencilla, ¿no? Pero absolutamente incompleta. Nadie podría expresar de manera más sencilla, de manera más clara, lo que Dios hizo. Por eso es que la palabra de Dios es absolutamente sabia. Completa. Yo no sé cómo puede ser expresado de otra manera. Ahí está, de manera perfectamente expresada. Juan capítulo 1 nos dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Aleluya. Y sin Él, dice esto, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es otra manera de decir que nada evolucionó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nada evolucionó. Los que declaramos, los que confesamos, los que creemos, los que defendemos nuestra teoría del creacionismo, creemos en una creación madura. Ojo a eso. Amén, así es. Creemos en una creación madura. Cuando dice Dios allá que creó a los animales, ¿los creó qué? En un estado maduro. Pero ¿sabes? Yo creo lo que me dice la palabra de Dios. Dice, en el principio era el verbo era con Dios. Él estaba allá en el principio. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, y Juan 1 nos dice, y todas las cosas por Él fueron hechas. Aleluya. Gloria a Dios. No hay evolución. Hebreos 11:3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, no mediante la evolución. ¿Es por qué? Por la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que creó el universo? Y esto en hebreo simplemente es una repetición de lo que encontramos en Génesis 1:1.
Usted podría, por ejemplo, para los que estudian en las universidades, los que buscan sustento bibliográfico, a nivel de la Universidad de Cátedra nos enseñan lo siguiente. Dice que los elementos básicos de la ciencia son tiempo, fuerza, acción, espacio, materia. Tiempo, fuerza, acción, espacio, materia. Eso nos enseñan en la universidad. Hay un científico llamado Herbert Spencer, él murió en el 1903 y fue quien simplificó todas estas categorías. Pero él dijo que todo lo que hay en el universo encaja en ellas, que es la matriz de la existencia. Y dice lo siguiente: el primer versículo de la Biblia nos enseña, en el principio, está hablando de ¿qué? Tiempo. Creó, nos está hablando de ¿qué? Acción. Dios nos habla de la fuerza. Los cielos nos habla de espacio y la tierra nos habla de materia. ¿Qué ha hecho el hombre a través de la misma ciencia? Sino simplemente corroborar, comprobar lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido. ¿No les parece esto importante? Amén. Otro científico, Douglas Kelly: no existen dudas de que la visión bíblica del hombre como una escritura de Dios a quien Él hizo a su imagen ha tenido un efecto poderoso en la dignidad humana, en la libertad, en la expresión de los derechos del individuo, en los sistemas políticos, en el desarrollo de la medicina y en cualquier otra área de la cultura. Cuando Dios crea al hombre y dice que lo crea a su imagen y semejanza, le está dando identidad, le está dando dignidad y lo contextualiza en un marco de moral, de ética, de valores, de principios, de conducta, de comportamiento. Entonces, este científico lo único que concluye es decir, Génesis, principios, a través de la palabra de Dios, muestra realmente cuál debería ser el marco de referencia para la conducta, el carácter, la moral del hombre en sí. Y lo están concluyendo ¿de qué? De la palabra de Dios. El libro de Génesis, usted comienza encontrando muchos principios, muchos orígenes. En primer lugar, acabamos de señalarlo, se encuentra el origen del universo, Génesis 1:1. Amén. Amén. En Génesis también encontramos el origen del sistema solar. En medio de un universo vasto y limitado, Dios creó el sistema solar. ¿Cuántos decimos amén? Amén, gloria a Dios. Dios creó el sol, la luna, los planetas, las estrellas del cielo. Todo fue producido, existió porque el Creador quiso que existieran. Amén. Amén. El libro de Génesis nos habla del origen de la atmósfera, de la hidrosfera. Dios nos habla por medio de la Escritura que la tierra está equipada en un cuerpo de agua líquida. Agua líquida. Sí, en estado líquido. Son 3 estados que tienen el agua. Y dice, y una capa extensa de oxígeno, nitrógeno. Una mezcla gaseosa. En ningún otro cuerpo celeste o planeta se ha manifestado o se ha encontrado eso. ¿Saben? Hace poco acabaron de hacer un lanzamiento y un hallazgo, encontraron otro planeta, ¿no? Y el ser humano está tratando de indagar y de buscar, porque anhelan, desean encontrar vida en otro planeta. Y la única forma de encontrar vida en otro planeta es que exista ¿qué? Elementos básicos para la vida, que lo son, como lo son el agua, ¿cierto? El oxígeno, etcétera, etcétera.
Encontramos en Génesis el origen de la vida. Amén. Amén. La maravilla del proceso de la reproducción. ¿Dónde lo encontramos? En Génesis. Dice la palabra de Dios que todo fue creado según su especie. Encontramos todo el panorama que hoy en día se sustenta la genética, según las especies. Génesis nos habla del origen del hombre. Amén. Amén. Como el hombre como la entidad más organizada y compleja del universo. El hombre es la ilustración más suprema de la complejidad y del orden de un Dios creador. Ya que el hombre posee innumerables estructuras físico-químicas complejas que dan capacidades de vida. La naturaleza en sí sola o por sí sola no puede crear esto. Se necesitó una mente inteligente para hacer eso. Génesis, usted también encontrará el origen del matrimonio, el origen de la sociedad, el origen de las naciones. En Génesis también encontramos el origen de las lenguas. Amén. Amén. Pero también encontramos el origen de la promiscuidad, del divorcio, del aborto, de la homosexualidad. Todas estas corrupciones, producto de la caída del hombre, del pecado original. ¿Dónde está eso? En Génesis. ¿Por qué se llama el libro Génesis? Orígenes, principios. Y ahí está catalogado todo lo que conocemos. ¿Dónde se originó? Por Dios, en Dios, a través de su palabra y a través de los acontecimientos que se sucedieron. El libro de Génesis, usted encuentra el origen del mal. El mal físico, el mal moral. En Génesis también encuentra usted el origen del juicio sobre el mal. En el libro de los Génesis encontramos el origen de los idiomas. Amén. Amén. De las naciones, ya lo dijimos, ¿no? El origen de un pueblo escogido, Israel. Y Génesis es simplemente prototipo de la manera como Dios, luego de su creación perfecta. ¿Cuántos sabemos que la creación de Dios fue perfecta? Amén. Gloria a Dios, así es. ¿Quién malogró la creación? Entendiendo como tal que el hombre a sí mismo se enseñoreó, tomó decisiones inadecuadas que atrajeron o que trajeron ¿qué? Consecuencias. El pecado no existía, la muerte no existía. La muerte fue consecuencia de ¿qué? Del pecado. ¿Saben? Muchos estudiosos, científicos han querido analizar el mundo, el universo y buscar explicación de todas las cosas, cómo han sido creadas, el porqué de las cosas. Todo está aquí en Génesis. ¿Sabes para qué fue inventada la evolución? La evolución intenta matar a Dios. Eso sí es cierto. La ciencia. No porque los evolucionistas y los naturistas o naturalistas no quieran o no crean en Dios, sino porque no quieren ver a Dios como juez. Como ser superior. La evolución fue inventada para matar a Dios y a su palabra, para eliminar al dador de la ley, para eliminar la inviolabilidad de su palabra, el estándar moral que Dios nos ha dejado como legado a la humanidad. La evolución fue dada para quitar la moralidad universal, la culpa universal, la responsabilidad universal. La evolución fue inventada para eliminar el juez
y para dejar a la gente que tuviera libertad de hacer lo que quisiera. Culpabilidad, sin culpabilidad y sin consecuencias. ¿Cuáles son los principios de la evolución? O las premisas de la evolución. La evolución es pura ciencia, dicen ellos. Y lo vamos a ver cuando pasemos a los otros niveles de la conferencia, que no tiene nada de ciencia. Y por eso hoy en día se le llama religión, ¿no? Y dicen, es un sistema cerrado, fundado en la realidad, no en la ilusión de un Dios. Eso dice los evolucionistas. Dice que es un sistema cerrado, basado en la realidad y no en la ilusión de un Dios. Y hoy para nosotros, demostrando a la luz de las Escrituras, la realidad es ¿quién? Es Dios. ¿Y qué es la ilusión? Los pensamientos de ellos, que no tienen fundamento, que no tienen sustento. Los evolucionistas dicen, la racionalidad es lo fundamental, porque excluye los milagros y la interferencia de lo sobrenatural. Los evolucionistas no creen en las cosas espirituales. Hay algunos que han mezclado la cienciología, ¿sí?, y el espiritismo para tratar de argumentar nuevas teorías. Pero el evolucionalismo primitivo, básico, esencial, es absolutamente materialista. No cree en la obra de Dios, su obra sobrenatural que sobrepasa toda ciencia, toda ley. Otro elemento, los evolucionistas dicen que su filosofía es liberadora, porque eliminan a Dios y a sus mandamientos, los cuales rigen la conducta moral, ética, espiritual, sexual. Los evolucionistas aman su pecado, aman su liberalidad como pretexto para el pecado. Ellos dicen que la evolución es democrática, porque cada persona es propia de su fuente de juicio moral. Mientras que nosotros decimos, somos teocéntricos, porque hay un Dios que determina, que juzga, que delimita, que llama, que exhorta, que premia o condena. Ahora, la evolución, dice ellos, es amplia porque permite la creencia en Dios, en lo que usted quiera creer, pero excepto en el Dios de la Biblia, en el Dios de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Crea en su Dios como quiera, pero no en el Dios de Génesis, dicen ellos, porque el Dios de Génesis los confronta. Los confronta. ¿En quién crees tú? ¿En quién quieres creer? En Dios de Génesis. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de nosotros como cristianos? Nosotros argumentamos y decimos, la realidad definitiva, única, es un Dios infinito, personal y amoroso. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Mientras que la perspectiva materialista dice que el universo es creado al azar, sin ningún propósito definitivo. Simplemente las cosas surgen porque sí, de la nada. No tienen propósito, no tienen objetivo. Mientras que Dios es creador y creador con propósito. Gloria al Señor. La perspectiva cristiana dice que el universo fue creado amorosamente por Dios, con un propósito específico. Mientras que la perspectiva materialista dice que el hombre es el producto del tiempo impersonal, más el azar de la materia. Como resultado, entonces, los materialistas, evolucionistas, declaran que ningún hombre tiene valor eterno, ni dignidad, ni significado alguno, fuera de aquello para lo cual es derivado de manera subjetiva. Mientras que nosotros creemos todo lo contrario.
Dios creó al hombre y lo creó con identidad, con propósito, con significado. Amén, así es. Para una tarea específica. La perspectiva cristiana dice que el hombre fue creado por Dios a su imagen y es amado por Dios. Y debido a esto todos los hombres tienen valor y tienen dignidad eterna. La perspectiva materialista de la moralidad dice que la moralidad es definida por todo individuo de acuerdo a sus propias perspectivas e intereses. Mientras que la perspectiva cristiana establece que hay una moral y una ética y unos principios y están registrados por la palabra de Dios y son universales. La vida después de la muerte implica ya sea vida eterna con Dios o separación eterna de Él. La perspectiva materialista dice que la vida después de la muerte trae aniquilación eterna o extinción personal para todas las personas. La perspectiva cristiana dice que la vida después de la muerte implica ya sea la vida eterna con Dios o la separación eterna de Él. Los evolucionistas naturalistas dicen que el hombre es solamente un animal, un accidente de la naturaleza, una colección de mutaciones al azar. Entonces, ¿dónde está el significado del hombre? Entonces, ¿dónde está la dignidad del hombre? Entonces, ¿dónde está el valor absoluto del hombre? Entonces, ¿dónde está el propósito del hombre? Para ellos, entonces, no tienen ninguno. Todos estos conceptos, todos estos elementos que hemos venido revisando, al contrastarlo con la palabra de Dios, nos muestran un panorama, dos caminos, dos opciones. Y tú y yo debemos elegir en alguno de ellos. La naturaleza, de acuerdo a Darwin, fue el producto del azar ciego y de la lucha ciega. De la nada se creó todo. Las especies, la más fuerte prevalece, dice la teoría darwiniana. Ellos hablan de una mutación inteligente. Mira lo que dice un filósofo al respecto. Dice Erich Fromm, escribió lo siguiente: la religión del darwinismo social pertenece a los elementos más peligrosos dentro de los pensamientos del último siglo. Ayuda a la propagación del egoísmo despiadado, nacional, racial, a establecerlo como una norma moral. Hitler creía en esto, en los absolutos. Él creía en la ley de la evolución, lo cual lo justificó y lo santificó con sus acciones y especialmente con sus crueldades. Fin de la cita. El hombre está empeñado en argumentar su proceder, su conducta, ¿a través de qué? Pensamientos, filosofías que son netamente humanas, pero no basadas en una realidad. El mismo Darwin escribió, abro comillas, estoy determinado a escapar del diseño y de un Dios personal a toda costa. Fin de la cita, cierro comillas. No hay explicación del universo sin Dios. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, no hay explicación del universo sin Dios. Y dígale, el azar no existe. El azar no existe. El azar no es nada. El azar no es nada. El azar no puede hacer nada, ni hace que nada suceda, porque es impersonal. Voy a compartirles algo que encontré, que me pareció muy interesante. Es un poco complejo, pero le pido hagamos un esfuerzo para tratar de comprenderlo. Voy a leerlo textualmente.
Dice así: una ilustración científica de la realidad de un Dios todopoderoso. ¿Cuántos han escuchado acerca de la teoría cuántica? Sí, cuántica. Teoría cuántica aumentando. Permítame describirle algo. Y voy a ponerlo en unos términos que tratemos de entender. La teoría cuántica se remonta a un científico llamado Max Planck, que en el año 1900 presentó la teoría. Y dice que la energía viene en pequeñas unidades discretas llamadas cuantos. ¿Sí? Los muchachos, las universidades, etcétera. Ok. Pero dice, pero la energía puede ser dividida en unidades. Y él dijo que estas unidades que se identifican son llamadas cuantos. En 1927, Werner Heisenberg, un físico alemán, descubrió que cuando un fotón le pega a un átomo, prácticamente impulsa un electrón a una órbita más elevada. ¿Me explico? La teoría cuántica habla de que la energía se puede focalizar en pequeños o distribuir en pequeñas partes llamadas ¿qué? Cuantos. La teoría cuántica habla de que el átomo como lo conocemos científicamente está conformado por ¿qué? Partículas. Neutrones y protones. Neutrones, protones, electrones. Hay un núcleo y hay unas órbitas, ¿cierto? Sí. Y lo que nos dice la teoría cuántica es que hay algo que impulsa a un electrón para salir de su órbita. Y eso crea energía. Eso crea energía. Eso es una realidad, científicamente está comprobado. ¿La ciencia lo creó? No, Dios lo creó. ¿Qué hizo la ciencia? Encontrar lo que Dios había hecho. Amén. Amén. Ahora, ¿dónde está el punto que quiero compartirles? Viene aquí. Dice que cuando un electrón es impulsado a una órbita más elevada, el electrón se mueve de la órbita más baja a la órbita más elevada, o sea, de abajo hacia arriba, ¿sí? Simultáneamente, sin haber afectado el espacio intermedio. O sea, los que estudian la teoría cuántica establecen que el electrón pasa de un nivel a otro, pasa de una órbita a otra sin afectar lo que hay En el centro. intermedio. La única manera de expresar esto es que el electrón deja de existir en un nivel y viene a existir en el otro. Y los científicos no pueden decir nada argumentativo a nivel científico respecto a esto. Simplemente deja de estar en un lado y pasa al otro. ¿Quién lo explica? Entonces el comentarista dice lo siguiente: lo que sucede es que el electrón deja de existir en un punto y simultáneamente existe en el otro punto. Ese es el famoso salto cuántico. Deja de existir y llega a existir simultáneamente. Solamente hay una explicación, y es el poder creador continuo de Dios en el universo. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios sustenta el universo y su creación al mantener a todos los actos creativos necesarios, inclusive a nivel del electrón en un átomo. Él sustenta todas las cosas, dice Hebreos capítulo 1, por la palabra de su poder. A todas alabamos al Señor por eso. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Yo les compartía acerca, en la bibliografía inicial, de un texto llamado La Caja Negra de Darwin. Ahí ustedes pueden encontrar muchas cosas como estas, argumentos científicos que nos hablan de la existencia de un Dios que no puede ser el producto del azar, porque primero el azar no existe, no es nada. ¿Cuántos alabamos a Dios por eso? Amén. Gloria a Dios.
El autor de este libro concluye y dice: no hay explicación para este universo fuera de un creador inteligente. ¿Sabes cuántos científicos hoy en día son más creacionistas que científicos? Es decir, creen más en la creación, en la palabra de Dios, que en su propia ciencia. Porque la misma ciencia lo único que puede hacer es demostrar lo que Dios hizo. Y termino con el tercer punto. El universo es producto de un Dios creado. El primero que vimos, la palabra es inspirada por Dios. El segundo, El origen. orígenes. Y ahora el tercero, el universo es el producto de un Dios creado. Te hago una pregunta. Si este universo es el producto de un Dios creador con una cantidad infinita de inteligencia y de poder, ¿cómo podemos saber algo de ese Dios? ¿Cómo podemos saber quién es Él y cómo creó todas las cosas? Con su palabra. Solo hay una respuesta, ¿cierto? Solamente podemos saber acerca de Él y de cómo creó las cosas si Él mismo lo dijo. ¿Sí es así o no es así? O sea, es muy diferente si yo vengo a una persona y le digo: mira, te quiero comentar algo. Tal persona me dijo, a que la misma persona venga y lo diga con sus propias palabras. La única forma de creer que Dios es el creador del universo es porque Él mismo lo dijo. Amén. Amén. ¿Y Él lo ha dicho? Amén. ¿Sí o no? Amén. Aleluya. Mira lo que dice Salmo, capítulo 19, versículo 1. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El universo fue creado ¿por quién? Por Dios. Nos lo dice Génesis, nos lo dice el Antiguo Testamento, nos lo dicen los Salmos, nos lo dice el Nuevo Testamento y lo declara Apocalipsis. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo. En ellos puso tabernáculo para el qué. Oiga, la palabra de Dios nos habla de cómo está constituido todo el universo. Se ha encontrado que el libro más antiguo de la Biblia es ¿cuál? Job. No Génesis, Job. Y Job habla de una manera tremendamente inteligente, inspirado por Dios, a través del Espíritu Santo, acerca de cómo se ha constituido ¿qué? El universo. Mucho antes de que la ciencia se hiciera, mucho antes que incluso se hicieran los hallazgos científicos. No existían microscopios. Eran telescopios. Microscopios. No había nada de eso. Pero ya Dios había revelado al hombre cómo era qué. Oiga, encontramos que la historia nos dice que Cristóbal Colón descubrió ¿qué? América. Y a razón de los acontecimientos en su contexto histórico y demás, se habla de una tierra redonda, cuando se hablaba de una tierra plana. ¿Y qué dice Job? La palabra de Dios nos habla del círculo de la tierra. ¿Cuántos miles de años antes? La ciencia lo único que ha hecho es que redescubrir, diría yo, lo que Dios ya ha hecho. A todas alabamos al Señor por eso. Gloria a Dios, aleluya.
Gloria al Señor. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 10, versículos 11 y 12. Jeremías 10, 11 y 12. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con sabiduría. ¡Ah, qué palabra maravillosa! Aleluya. Jeremías 10:16. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén, gloria a Dios. Nosotros sabemos que Dios es el hacedor de todas las cosas. Amén, así es. Isaías capítulo 33, versículo 37, 16. Isaías 37, 16. Dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Cuántos alabamos a Dios? Gloria a Dios. Es muy importante que entendamos esto, hermano. Hay un Dios y ese Dios es Dios todopoderoso y es creador. No hay otro. Voy a compartirles algunos pensamientos de algunos científicos o escritores. Wilder Smith, un científico, que escribe acerca de la evolución neo-darwiniana. ¿Sí? ¿Sabemos quién es Darwin? Sí. El autor de la teoría de ¿cómo se llama la obra de Darwin? Ahora un paréntesis aquí para explicar esto. Darwin es un filósofo que se creía científico, ¿sí? Y él escribió algo acerca de la evolución, ¿cierto? La relación natural de las especies, de donde sacaron muchos el tema de la teoría de la evolución. Y es el precepto, o es el principio, o es el fundamento para toda esa teoría. Y ahí salen muchas otras corrientes, pero es el fundamento, ¿cierto? Y él habla de la ¿qué? Diferenciación natural de las especies, la especie dominante, etcétera, etcétera. Y habla de la evolución. Y él dice, algo que científicamente está comprobado, es que la mutación hace a los agentes mejores que antes, cuando hoy científicamente está comprobado que la mutación es una degradación. Degeneración. Y eso lo encuentran ustedes en lo que hablábamos al principio, acerca de diseño inteligente. Encuentra todo eso. Ahora, Las monerías de Darwin es un libro escrito por un autor llamado Harold Hill. Y lo que hace las monerías de Darwin es contrarrestar todos los elementos teóricos de la teoría darwiniana respecto de la verdadera ciencia. Y eso es lo que nos va a compartir un poco la pastora Rocío del Pilar Vivas cuando ella entre en su participación. No les hablo más de esto porque... Ahora, este científico, Wilder Smith, dice lo siguiente, concluye, es un científico, pero él concluye lo siguiente, dice: la evolución es un absurdo, porque se sale de la realidad. Hoy en día contamos con una información codificada llamada el ADN de los organismos. Entendiendo eso, que todo organismo vivo tiene un ADN, y es el único código operativo. Y ese organismo viviente, ya sea que esté hablando de una célula o que esté hablando de un hombre, o todo lo que hay en el medio de los dos organismos,
Toda esa operación de todo ser viviente depende de esa información codificada. Y escuche esto, todo ser vivo diferente tiene un código completamente diferente. Y este científico dice, a nivel de ciencia, que no puede existir una mutación de un animal a un hombre, de una célula a un animal. ¿Por qué? Porque su ADN, su codificación genética es totalmente distinta. Y por eso de allí que los de la teoría de diseño inteligente dicen que la mutación como mejora de lo que ha sido creado es imposible. No se puede mutar de una especie a la otra. La palabra de Dios dice que Dios creó todas las cosas según su especie. Darwin no tenía ni idea de esto cuando escribió su teoría darwiniana. Ahora la ciencia lo ha venido encontrando, ¿cierto que sí? Gloria a Dios. Capítulo 15 de Corintios nos dice, hay carne de animales, y hay carne de aves, y hay carne de hombre, y así es, y todo está determinado por el código genético. La palabra de Dios lo dice allí, hay carne de animales. ¿De qué nos está hablando ahí en el contexto de Corintios? Primera de Corintios 15. ¿Está hablando de qué? De especies. Cada especie es diferente. ¿Cada especie es qué? Diferente. Es diferente. ¿Lo dice quién? La Biblia. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Oiga, ¿a usted no le parece maravilloso esto? Cuando uno empieza a ahondar y ahondar y ahondar en la palabra de Dios nos da argumentos y argumentos y argumentos. Mira lo que dice otro personaje, Douglas Kelly. A ese ya lo hemos mencionado, ¿no? Dice, lo único que uno puede señalar es que el edificio entero de la teoría de la evolución es cada vez más visto como fe que como ciencia. Porque todos sus cimientos son absolutamente inestables. Fin de la cita. Michael Denton escribió un libro llamado Una teoría en crisis. Michael Denton, Una teoría en crisis. Dice, no puede haber duda alguna de que después de un siglo de esfuerzos intensos, los biólogos han fracasado en certificar algún significado de la evolución. El hecho es que la naturaleza no se ha reducido a la continuidad que exige el modelo darwiniano. Todo lo contrario, la ciencia ha venido demostrando que lo único veraz y creíble es el creacionismo. Eso lo dijo un científico. El doctor Werner Gitt, director y profesor del Instituto Alemán Federal de Física y Teología, contestó a la siguiente pregunta: ¿se puede originar una nueva información en un organismo vivo a través de mutaciones? Esto habla de genética, ¿no? La respuesta es: las mutaciones únicamente pueden causar cambios en la información existente. No pueden haber un incremento de información. Es decir, la mutación no crea nueva información genética, el código se mantiene. La evolución es un acto de fe irracional. No sé usted, pero yo creo en la Biblia. Amén. ¿Usted qué dice? La evolución es una secta religiosa que niega a sí mismo la razón y niega la revelación de Dios por medio de su palabra. La creación es la adoración del Dios verdadero en conformidad perfecta con la razón y la revelación de sí mismo.